Hola, estoy aquí con Fuensanta Muñoz de la Cruz. Ella es la organizadora de Experiencia Somática en España. Y bueno, voy a dejar que ella se haga una pequeña introducción también de quién eres, qué haces, a qué te dedicas. Y si quieres después que me cuentes un poquito cómo llegaste a Experiencia Somática y ya por ahí nos seguimos. ¿Cómo ves? Sí, un gusto, Paulina. Pues mira, Igualmente. eh, em, pues yo empecé estudiando medicina. Ujú. Y empecé estudiando medicina porque en mi ciudad natal, Córdoba, no había ni física ni arquitectura. Pero había en mí un interés por esas tres: medicina, física y arquitectura. Así que cuando termino medicina pienso en por dónde orientar, por dónde continuar, hago alguna especialidad o qué es lo que hago, llegó a mis manos un artículo sobre Rolfing, el primer artículo que se publicó en Rolfing en castellano, y me enamoré. Yo dije, esto es lo mío, una terapia manual que trabaja con la física, que es el cuerpo en gravedad, pero que necesita realmente un conocimiento del cuerpo humano y del cuerpo humano en gravedad. Y ni corta ni perezosa escribí al Instituto Rolf, me mandaron la información y me fui primero a Alemania y después a Estados Unidos, a Boulder, en Colorado, donde estudié Rolfing y llevo practicando y trabajando como Rolfer desde hace 25 años. En un encuentro anual de Rolfing que tuvimos en Alemania, había después la posibilidad de ir a Corfú, a Grecia, porque Peter Levine, esto era el año 2002, si no recuerdo mal, Peter Levine daba un curso, un taller en Corfú, en Grecia, y ni corta ni perezosa me fui para allá, lo conocí, me impactó muchísimo, pero se quedó la cosa ahí como en suspenso. ¿Y recuerdas qué fue lo que te impactó aquella primera vez al conocer el trabajo de Peter Levine? Pues mira, lo que me impactó sobre todo es lo magnífico clínico que era, qué buen terapeuta, qué finura a la hora de percibir a la persona y qué gentil a la hora de dirigir el proceso. Me parecía de una habilidad, pero no solo habilidad, esta mezcla de habilidad y de compasión, de saber hacer y de realmente comprender y entender a la persona. Todo eso me llamó la atención de ese curso de Corfú. Y así, en el 2010 y 2011 tuvimos esos dos cursos de Rolfing y Trauma, y en el 2012 empezamos los introductorios, que vino la EL una vez y los otros dos los estuvo de profesora Giselle Genilar, que es la asistente senior y que curiosamente también es Rolfer, fue de las primeras Rolfer europeas aquí. Ok. Entonces hay una conexión, porque claro, a mí me llama la atención Somatic Experiencing, pero sobre todo el enfoque corporal. ¿Qué eso que es tan de escuchar al cuerpo y a las sensaciones corporales? Y claro, en Rolfing estamos todo el rato tocando el cuerpo, mirando el cuerpo, preguntándole a los pacientes, a los clientes, como le quieras llamar, ¿qué sientes? ¿Dónde lo sientes? ¿Qué pasa cuando cambias la postura? ¿Qué significado tiene para ti? ¿Qué ocurre cuando pones el peso en un pie? ¿Cuando pones el peso en otro, por ejemplo? Ajá. Y así fue como empezó la historia. ¿Por qué a alguien que no es psicólogo crees tú que le puede interesar aprender a usar experiencia somática? Pues mira, aquí en España, a la que han acudido terapeutas de diversos campos, pues como yo, terapeutas manuales, Rolfer, fisioterapeutas, profesores de yoga, y a mí me parece que Somatic Experiencing es mucho más que una terapia para el estrés postraumático. El estrés postraumático es solo una parte de Somatic Experiencing. Somatic Experiencing tiene, para mi gusto,
una dimensión de educación que es fundamental, tanto para uno como para poder enseñar a otros cuáles son las claves que nos permitan entender más qué nos pasa como seres que tenemos un sistema nervioso, que es lo que es común. Eso me parece fundamental. Y claro, hay otras profesiones que están en contacto con otros seres humanos, como son profesores, educadores, terapeutas corporales, profesores de otras disciplinas, que yo creo que todo el trabajo de Somatic ayuda a percibir mucho mejor a las personas y facilita el atender mejor a las personas, porque es como si tuviéramos unas gafas nuevas que nos permiten ver otra realidad, y esa realidad es común, más amplia y que nos sitúa en otro nivel, un nivel que al mismo tiempo nos iguala como animales y seres humanos, pero por otra parte a mí me gusta mucho porque como quita etiquetas, patologías. Ten en cuenta que yo soy médico, entonces me gusta mucho el que se pueda ver a la persona de una manera mucho más completa, desde la cabeza hasta la punta del pie, desde lo más espiritual a lo más corporal, desde lo más psíquico al movimiento que tiene, por ejemplo, la persona. Ay, qué bonito lo dices. ¿Sí? Sí, me gusta. Ay, qué bien, Paulina. Cuando lo dices, lo transmites, se siente muy lindo. Gracias. ¿Cuáles son las bases de esta herramienta de experiencia somática? Pues mira, la base son lo que se llaman los 9 pilares de experiencia somática. El primer pilar se llama establecer un entorno seguro. Esto puede parecer algo simplón y tonto, pero te pongo un ejemplo de cómo se lleva a la práctica. Cuando una persona entra en la sala en la que vamos a trabajar, un primer paso, y no por ello el menos importante, es ofrecerle la posibilidad de que escoja el lugar donde quiere sentarse y el asiento que se quiere sentar. Wow. Darle tiempo para que lo sienta. Yo tengo un par de sillas y también está la camilla de la consulta. Generalmente se empieza siempre sentado, ¿vale? Después ya se puede continuar. Pero le ofrezco, digo, a ver qué, mira las sillas que hay, pruébalas y te dejas sentir. Entonces la persona se sienta en una silla, pues me queda un poco alta, ¿vale? ¿Y eso qué te hace? Estoy un poco incómoda, déjatelo sentir, le sugiero. Y ahora, por ejemplo, se va otra que es un poco más bajita, que acomoda mejor, y dice, esta me gusta. Y yo le pregunto, ¿qué es lo que te gusta de esta silla? Y por ejemplo pueden decir, pues me recoge, como que siento que la espalda descansa, me siento a gusto, me siento cómoda. ¿Dónde lo sientes?, le pregunto yo. Pues siento los muslos que descansan bien, siento los pies que están bien apoyados y siento que puedo descansar. Entonces, eso que parece simple, yo he tenido la experiencia de varias personas que el darle esta opción de libertad le ha conmovido y emocionado profundamente. Wow. Porque lo que ocurre, y ya hablaremos más adelante, que el trauma no nos da posibilidad de escoger. Y el hecho de que simplemente para iniciar uno pueda escoger dónde, cómo, de qué manera,
no solo dónde se ponen ellos, sino también dónde quieren que yo me ponga como terapeuta. Y ellos pueden probar qué prefieren, a la derecha, a la izquierda, delante, en diagonal. Y sobre todo, lo más importante es que de primer momento estamos educando a los pacientes o clientes a que sientan qué es lo que pasa en cada situación y puedan contrastar. Qué curioso, no es lo mismo que me pongan a la derecha o a la izquierda, claro, o más delante o más detrás. Y eso ya les va enseñando a qué me dice mi cuerpo, porque siempre, digan lo que digan, pues cada persona le vamos a entender cuál es el lenguaje primero que tienen para acceder. Hay personas que van a contar más desde el pensamiento, pues que creo que así es más correcto, por ejemplo, o así me encuentro más seguro, que hace más referencia a la emoción. Otras personas que dicen, pues me encuentro más cómoda, pero siempre vamos a intentar que haya una conexión que nos lleve al cuerpo. ¿Cómo lo sabes? ¿Dónde lo sabes? ¿Qué parte de tu cuerpo te está dando esta información? fantástico. Así empezamos lo primero, el primer pilar, que es establecer un entorno seguro. Porque no podemos trabajar, no podemos establecer en terapia un ambiente en el que sea posible la terapia si esto no se da. Y Porges, el que ha desarrollado lo que se llama la teoría polivagal, habla de que este entorno seguro es crucial y fundamental en las relaciones, vínculos muy cercanos, exactos, vínculos próximos, en el juego y en la terapia. Okay. No jugamos si no estamos seguros. Imagínate tú que hay un perro, pues no podemos jugar si el perro es amenazante. Y en terapia no hay posibilidad de una terapia que fructifique si el entorno no es un entorno seguro. Entonces, ese es el primer paso. El segundo paso... El segundo pilar, ¿no?, de experiencia somática. El segundo pilar es alentar la exploración y aceptación inicial de las sensaciones. Esto es un poco lo que estábamos contando antes, que es cómo ayudarle a explorar las sensaciones en el propio cuerpo. Porque en nuestros días el reino del pensamiento es en el que estamos muy familiarizados. El reino de la emoción ya empezamos a estar más familiarizados, pero la sensación, que es algo está caliente o frío, está expandido o contraído, siento las extremidades o no las siento que tiemblan o las siento que están relajadas, ese reino es todavía bastante desconocido y a eso vamos a ayudar para que pueda darse la terapia, para que pueda producirse, para que pueda darse somatic experiencing, para experiencia somática, como le decís vosotros. El tercer pilar es ayudar a restablecer el ritmo innato de pendulación entre el vórtice del trauma y el contravórtice. Esto quiere decir que un trauma ocasiona un vórtice que en castellano yo creo que le podemos llamar remolino. Uh-huh. Porque eso lo tenemos muy claro. Un remolino de agua, por ejemplo. Pues si un río se ha roto y sale, ahí forma un remolino. Algo así hace el trauma. Que la energía, la vitalidad nuestra sale y se va a un sitio en la que no se puede usar y es como si estuviéramos sangrando permanentemente.
una sangre que da vuelta y que crea un movimiento que gira con una fuerza, ¿vale? Vale. Pero afortunadamente la naturaleza es muy sabia y esto se da, hay unos vídeos que se ven cómo esto en el agua se da. Es decir, que esto no son unas invenciones que se ha sacado Peter Levine de vete tú a saber dónde, no. En el agua se ve que cuando se crea un remolino, aparece un contrarremolino. Okay. Que es hermosísimo. ¿Y qué es lo que se hace? Que hay un movimiento innato entre el remolino del trauma y el contrarremolino. Esto al principio a lo mejor no se da de manera natural y se empieza educando al paciente a que aprenda a pendular. Pendular es cómo llevar la atención del contravórtice al vórtice del trauma, del remolino del trauma al contrarremolino. Y este movimiento, que a mí me gusta llamarle de infinito, es el que produce la curación, porque somos capaces de estar expandiendo el contrarremolino que tiene que ver con el lado de los recursos que tenemos y vamos cogiendo poco a poco material traumático para que pueda integrarse y nuestra capacidad de contener experiencia se haga cada vez más grande. Wow, te puedo preguntar, es que te escucho y percibo que he sentido eso en algunas sesiones y quisiera saber si lo que te voy a decir es cómo se traduciría a lo que me estás tratando de explicar. O sea, tú lo que me estás diciendo es, por ejemplo, yo he llegado a sentir cómo de pronto empiezo a hablar de un tema, ¿no? En una sesión de experiencia somática. Y de pronto empiezo a sentir, incluso empiezo a hablar más rápido y me empiezo como a acelerar y empiezo a sentir como una emoción, una sensación, una energía muy fuerte en el cuerpo. Sí. Y en ese momento el terapeuta o el acompañante o guía, como le queramos llamar, me alenta el proceso con su tono de voz, con su presencia, y siento que me va guiando para que no caiga yo al centro de ese remolino y me sienta succionada. Y entonces, pero sí toco, porque me lleva al cuerpo, entonces siento que puedo tocar las sensaciones de frío, de calor, de expansión o de mucha contracción en el cuerpo, y de ahí siento que siempre me regresa como estas herramientas que me ha ido dando de cuáles son mis fuerzas, ¿no? De como qué es lo que a Paulina le ayude para pararse y seguir adelante. Y me las vuelve a traer, me las vuelve a dar, me vuelve a decir, vamos a recordar esta manera tuya de mirarte con una presencia amorosa, donde no hay juicio, o la sensación agradable que te da cuando bebes té y entra y se expande por todo tu cuerpo hasta el vientre, el calorcito. Y de ahí siento que me regresa al lugar donde estaba, y ahí es donde siento que ocurren cosas en el cuerpo, ¿no? Como descargas, por así decirlo. Sí, tú lo has dicho. Cuando lo que tú has descrito de esa energía y hablar rápido, tiene que ver con estar en el lado del vórtice del trauma, del remolino del trauma, que tiene que ver, en tu caso, que hablabas, y podemos hablar de ello, de una activación simpática. Es decir, nos ponemos activados, hablamos rápido, todo se acelera, como si estuviéramos haciendo frente a algo que puede ser tanto una excitación, algo que nos apasiona, como algo que nos preocupa, que nos desborda, que sentimos amenazados. Pero de alguna manera hay una preparación para una lucha, de alguna manera, aunque sea lucha mental, que eso es lo que nos pasa a las personas, que no solo somos animales, sino que además, como tenemos esta parte racional, la lucha, ¿cuántas veces no vemos en la esfera política, por ejemplo, la lucha entre los pensamientos, la dialéctica, que es lucha a nivel de pensamiento? Entonces, cuando ocurre esto y el terapeuta te ve
que eso te está llevando demasiado rápidamente, ciertamente lo que has dicho, el trauma es como si fuera un agujero negro que te puede llevar y succionarte. Y otra cosa que se hace en Somatic es que menos es más. Okay. Que poco a poco que tú puedas acceder al contenido del trauma en la cantidad que tú puedes en ese momento, para que esa energía pueda procesarse dentro de tu cuerpo y tú puedas, de manera natural o de manera inducida, que tú la integres y te vayas al contrarremolino. Ok, fantástico. No, está precioso poderle poner palabras a las sensaciones que van pasando uno en una sesión. Está fantástico. Sigamos, el pilar número 4. El pilar número 4 es dosificar adecuadamente el tiempo de contacto con las sensaciones difíciles para crear estabilidad, resiliencia, organización y prevenir la retraumatización, que es lo que estábamos contando, Paulina. Es decir, ¿cuánto tiempo puede estar la persona en contacto con las sensaciones difíciles? Es algo que el terapeuta aprende a percibir y es uno de los artes de la terapia. Cómo es el color de la piel de la persona, cómo está hablando de rápido, cómo es el tono muscular, cómo están los ojos. Podemos percibir todos esos signos que son, al fin y al cabo, los signos del sistema nervioso autónomo. Eso es lo que aprendemos a leer para saber si está siendo demasiado el material al que esta persona está siendo expuesto de su experiencia traumática, experiencia difícil o lo que sea. Entonces, primero, el dosificar el tiempo de contacto con las sensaciones. La resiliencia, que es la capacidad de sentir algo como que nos dobla, pero que después nos podemos deshacer, ¿no? Uh-huh. Que tenemos esa capacidad de doblarnos y de volver a nuestra forma, ¿no? A nuestra uh-huh. forma, a nuestro contenedor. Algo nos puede arrugar, pero después volvemos. Algo nos puede doblar, pero no nos troncha, no nos rompe. Sí. Organizar, que es que estemos mejor organizados y que vayamos a la organización y no a la desorganización. La desorganización es donde están las somatizaciones, las patologías. Y también prevenir la retraumatización, porque esto es una cosa que es súper importante, que ahora vamos entendiendo que otras terapias, otros enfoques utilizaban antes la catarsis. Uh-huh. Y se ha visto que volver incluso a relatar una experiencia puede hacer que la persona haga que se ahonde más el trauma, pero que no se resuelva. Uh-huh. Okay. Es como volver otra vez a contar lo mismo, pero es como una rumiación penosa que no resuelve, que no cura. El quinto pilar es proporcionar un registro de experiencias positivas que permitan suplantar las respuestas pasivas de colapso e impotencia con respuestas defensivas activas y de poder. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando le ayudamos al paciente que vaya ampliando todo lo que tú llamabas esa sensación agradable, buena, que nos da sensación de fuerza, de vitalidad, de que somos capaces, de que yo puedo. Uh-huh. Yo puedo lo que sea, yo puedo hacer frente a esto, yo tengo sensación de que estoy bien plantada, de que puedo responder. Eso nos permite sustituir la experiencia que hemos tenido de impotencia o de colapso. Un colapso es cuando uno ya se rinde porque no puede más. Uh-huh. Nos rendimos cuando ya no podemos más, porque podemos hacer frente un tiempo determinado. Por eso, cuando los traumas son cortos en el tiempo,
normalmente encontramos una hipertonicidad, una tensión muscular o de los sistemas, de los tejidos blandos que tienen tendencia a ponerse tensos, una hipertonicidad. Pero si el trauma se prolonga en el tiempo, llega un momento en que el cuerpo no puede estar en esa contracción durante mucho tiempo, y eso lo sabemos todos porque las manos, por ejemplo, las podemos tensar un rato, pero no las podemos mantener tensas una hora. Sí. Al cabo de unos minutos, el músculo se cansa y eso le pasa al cuerpo, que llega un momento en que no puede hacer frente durante mucho rato en estado de hipertonía y se pasa a la hipotonía, a lo que llamamos colapso, y es como que uno se desfonda. ¿Y qué es lo que queremos? Que aparezcan respuestas defensivas, ya sean de lucha, ya sean de huida, ya sea de inmovilidad, pero con la sensación como de que salen de una manera muy animalesca en el mejor sentido de la palabra. Es como que no tengo que pensar, sale de mí una naturaleza sabia que me hace escoger lo que es más apropiado. Y a lo mejor lo más apropiado en un momento dado, aunque no es socialmente muy bien visto, es escapar, es huir. Claro, claro. O es hacerse el muerto. Claro. Hacerse el muerto también es una respuesta absolutamente fantástica, porque nos permite seguir con vida, como le pasa, por ejemplo, a la zarigüeya frente al lobo, que se hace la muerta, el lobo no come carne muerta y al cabo del rato pues la deja, y la zarigüeya después va poco a poco, volviendo a la vida, y así se ha zafado del lobo y no la ha matado. El sexto pilar es separar la asociación condicionada de miedo e impotencia de las respuestas biológicas de inmovilidad. Esto que estábamos hablando, es decir, que el miedo y la inmovilidad muchas veces pensamos que es lo mismo, pero uno puede estar quieto y tranquilo, o puede tener miedo, pero que ese miedo sea al servicio de preservar la vida. Pero cuando el miedo, en lugar de tener esta función, lo que ocurre es que nos atenaza y o nos frena a hacer cosas o nos impulsa a hacer cosas que en el fondo de nosotros mismos no queremos, pues por ejemplo, por miedo no cruzo por un puente, por miedo corro cuando veo una persona que lleva un sombrero negro, porque he tenido experiencias previas, quiere decir que el miedo queda ahí como algo que nos condiciona y que nos puede poner en peligro la propia vida, cuando no está a nuestro servicio. Okay. Porque el miedo es fundamental para preservar la vida. Por ejemplo, cuando oímos un ruido y damos un susto, tenemos un poco de miedo, pero eso nos permite percibir si aquello es una amenaza o es simplemente que se ha caído algo y nos ha sobresaltado. Lo reconocemos y decimos, vale, a eso no tengo que tenerle miedo. No era simplemente que se había caído un jarrón, por ejemplo. El séptimo pilar habla de resolver estados de hiperactivación guiando suavemente hacia la descarga y hacia la redistribución de la enorme energía de supervivencia que ha sido movilizada para la acción de supervivencia, al mismo tiempo que se libera la energía que sostiene el funcionamiento del nivel cortical superior. Bueno, a ver si explicamos esto un poco mejor. Eso. Se llama estado de activación a una respuesta defensiva en la que el cuerpo pone en funcionamiento toda la capacidad para hacer frente a una amenaza. Uh-huh. Por ejemplo, oímos un ruido, nos sobresaltamos,
nos ponemos en tensión y uno se pone hipervigilante, porque lo primero es que tenemos que identificar qué está pasando. Claro. Si esto es una amenaza, pues tengo que hacer frente a ella. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que muchas veces esto se queda así en el trauma. Y lo que queremos es que esta energía que se quedó ahí bloqueada de alguna manera y nos hace estar en un estado de hiperalerta, y esto es fácil de reconocer. Por ejemplo, hay personas a las que no se le pueden dar sustos, porque lo mismo te pegan una torta, claro. te pegan un tortazo, porque el estado de hipersusto, tienen ya un hipersusto puesto y ya no toleran más. Y es tanto el miedo que pueden reaccionar violentamente. ¿Qué es lo que se trata en Somatic? De ir muy poco a poco movilizando esa energía para que el cuerpo la vaya descargando. Y cuando decimos estar en un estado de energía, esto es fisiológico, que es a nivel hormonal, a nivel circulatorio, a nivel nervioso, a nivel de tono muscular. Todos los sistemas del cuerpo están en un estado de hipervigilancia. Hay más niveles de hormonas del estrés, de adrenalina, de cortisol. Todo esto está como continuamente funcionando en el cuerpo. Y eso nos hace, por ejemplo, si uno está más nervioso, pues si yo ahora empiezo a hablar como más deprisa, entonces se nota como que estoy tensa, nerviosa, que es lo que nos pasa cuando nos ponemos nerviosos de alguna manera, ¿no? Claro. Entonces, esto, ¿qué es lo que queremos? Ir cogiendo, como dice la Elkin, ¿cómo se come uno un dragón? El dragón es el trauma. Escama a escama. Claro, poquito Ese a poco. poquito lo vamos cogiendo y lo vamos trabajando, renegociando, que se pueda mover, que no esté el cuerpo fijo, como si no hubieran puesto una laca, laca paralizante, sino que cogemos una pequeña escama y le ayudamos a que eso se pueda mover para que el cuerpo pueda descargar y se vaya, esta energía vuelva al río de la vitalidad y esta energía no esté dispersa, sino que esté dentro de nuestro sistema. El octavo pilar. El octavo pilar es promover la autorregulación para restablecer el equilibrio dinámico y el estado de alerta en calma. Preguntaba en una de las preguntas que mandaste, Paulina, que si uno puede hacerlo a solas o requiere siempre de un acompañamiento. A mí hay una cosa que me gusta de Somatic, es que hay muchas cosas que uno la puede aprender y aplicarlas a uno mismo en el día a día, que es lo que se llama autorregulación. Uno aprende y se autorregula. Y para que de alguna manera uno es como que se instaura un programa. Claro. Pero esto lo hacemos habitualmente. Lo que pasa es que a lo mejor no lo hacemos de una manera tan consciente. Pues qué cosas utilizamos para relajarnos. Utilizamos música, utilizamos movimiento, utilizamos irnos a correr, por ejemplo, las personas que están en una oficina y que sufren mucho estrés y que se van al gimnasio a soltar la tensión. El cuerpo tiene una sabiduría innata. Muchas veces lo que ocurre es que no entendemos el por qué hacemos las cosas y por qué necesitamos hacerlas. Y aprender a hacerlo de manera consciente nos hace tener lo que en inglés se llama empowerment, pero que a mí en castellano me gusta poderío. Nosotros diríamos... Recuperar el poderío. Ok, poderío. ¿Por qué? Porque es como el señorío. Yo soy el señor o la señora de mi propia historia, yo soy la dueña de mí misma. Y recuperar el poderío y el señorío. De manera que si yo tengo alguna sensación que me desborda, he adquirido herramientas para que eso
yo pueda contenerlo, por ejemplo, si hay una situación en la que yo sufro, el poderlo sentir, pero si también disfruto, poder sentir mucho disfrute. Te puedo poner el ejemplo en una clase de rolfing con un compañero mío. Era mi primera clase de rolfing y las cosas iban muy bien en la clase. Y me decía este profesor de rolfing, no sé yo que esto vaya tan bien, no sé yo si hay que empezar a sospechar que esto vaya mal. Y yo le pregunté con una pregunta que yo aprendí en Somatic: ¿cuánto bueno puedes tolerar? ¡Wow! Porque hay veces que culturalmente cuántas expresiones van a limitar nuestra capacidad de disfrute. Esto no puede durar. No hay mal, bueno, también se dice no hay mal que 100 años dure, ¿no? Pero también no, lo bueno no dura mucho. Y no podemos, porque lo que se pretende es que tengamos un gran recipiente, tanto para disfrutar, pero también para ser capaz de sufrir, porque es lo que nos hace humanos, porque no podemos coger una cosa sin coger la otra. Claro. Quien es capaz de sufrir mucho por amor es capaz de amar muchísimo. Ah, está bellísimo eso. Ok, ¿y el noveno pilar? Y el último es orientar al aquí y ahora, contactar con el entorno y restablecer la capacidad para involucrarse socialmente. Esto es fundamental, porque siempre que hemos tenido un impacto, una huella de algo que nos ha desbordado, eso de alguna manera nos secuestra. Y es cuando las personas dicen coloquialmente, me he ido. Y es que como que entendemos en Somatic, el lenguaje de Somatic, el lenguaje de terapia, se dice que uno se disocia, pero las personas lo saben cuando dicen, es que me he ido, ay, es que no estaba aquí. Entonces, ahí uno está como si se quedara en stand-by. Que uno es como el ordenador, está pero no está. Uh-huh. Pues eso es lo que nos pasa a nosotros. Estamos pero no estamos del todo. Y el poder recuperar el aquí y el ahora nos da una presencia en la que uno está plenamente presente. En cuerpo, mente, espíritu, en el pensamiento, en la emoción, en la sensación. Porque así podemos establecer contacto con el entorno. Y así podemos responder a lo que verdaderamente está ocurriendo. Y eso es lo que nos permite establecer vínculos. Si uno no está presente, no puede contactar con el entorno, porque es como si uno estuviera, a lo mejor parte está secuestrado por una experiencia que ha tenido y que lo tiene de alguna manera abstraído, obsesionado, preocupado, simplemente. Y uno no puede establecer vínculos sociales si uno está medio oído. Claro. Oye, no, de verdad, Fuensanta, mil gracias. Un gusto, estamos en contacto. En cuanto tenga este material terminado, te lo hago llegar para que tú también lo puedas usar. Quieras, papá. Y seguimos en contacto, ¿vale? Sí, cuando quieras.